Romanos capítulo 6, versículo 15, vamos a hablar hoy bajo el tema: hemos sido libertados para ser siervo de Dios. Si usted creyó que el Señor lo liberó para tomarse unas vacaciones eternas, no lo voy a decepcionar hoy. El Señor lo liberó a usted y a mí para que seamos sus siervos, para que hagamos su obra, y es lo que nos enseña Pablo aquí en esta carta. Dice el versículo 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, fíjese, está hablando en el pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como hermano, como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Israel, hermanos, después de 400 y más años, la Biblia habla de 430 años, que Israel fue esclavo en Egipto. ¿Ustedes recuerdan cuando comenzamos a leer el libro de Éxodo? Se nos describe en este pasaje de la Escritura cómo fue aumentando el sufrimiento que provocaba la esclavitud a la cual Israel fue sometido en aquella nación. Y esto debido a que en un momento determinado el nuevo faraón, que no conoció a José, que José fue el gran administrador en la época de uno de los faraones, prácticamente el que salvó a Egipto de la ruina en aquel tiempo a causa de la falta de agua y el hambre que se dio en la región en aquellos tiempos, aquellos días. Este faraón, que fue agradecido por el trabajo, por la intervención de José, bueno, luego murió. Se levantó otro faraón que desconoció la obra que José había hecho por Egipto. Y fue ahí, hermanos, cuando Israel comienza a sufrir lo que implica, lo que significaba la esclavitud. Lo dedicaron a los trabajos más pesados. Básicamente las grandes ciudades de Egipto de aquel tiempo, que todavía prevalecen hoy, hermanos, en el mundo, por ejemplo las pirámides de Egipto, que no son más que las tumbas faraónicas y otras construcciones que aquel faraón o aquellos faraones construyeron en aquel tiempo, fueron precisamente, hermanos, el trabajo, el sudor y la vida de este pueblo que había sido sometido a esclavitud. Entonces Dios, dice la palabra, que oyó el clamor de este pueblo a causa, dice, de la esclavitud. Ellos clamaron a Dios. Hermanos, qué triste que muchas veces el hombre requiere de que esté en un tremendo sufrimiento, en una prueba,
en una adversidad para que al menos tenga la mínima intención de poder mirar hacia arriba, mirar a Dios. Porque parecería que cuando todo va marchando bien, no buscamos a Dios. Nadie está motivado a buscar a Dios cuando todas las cosas le sonríen, cuando tiene lo suficiente, cuando tiene trabajo, cuando tiene una bella familia, cuando, bueno, no hay violencia, cuando nada atenta contra su vida. Hermanos, muchas veces cuando estamos pasando esos tiempos bonancibles, la idea de Dios o de buscar a Dios, hermanos, se convierte en una idea remota, en una idea lejana en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es el mundo, lamentablemente. Pero cuando viene, hermano, la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene las circunstancias difíciles que tenemos que enfrentar en la vida, es cuando muchas veces tenemos que mirar a Dios y pedirle a Dios su misericordia, su gracia, que intervenga en nuestra vida. Y eso fue precisamente lo que pasó al pueblo de Israel. Cuando ellos clamaron, dice la Biblia, en medio de sus tribulaciones, de sus angustias y de su pesado yugo, el yugo de Egipto, ellos comenzaron a clamar al Señor y Dios los escuchó y Dios levantó un poderoso libertador llamado Moisés. Y Moisés, enviado por Dios, vino para dar libertad a este pueblo. Pero fíjese qué interesante, porque cuando Moisés viene a Faraón y a Israel, que era esclavo en Egipto, el mensaje era muy claro de parte de Dios para Faraón. Le dijo Moisés en nombre de Dios a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. O sea, ese mensaje es muy importante porque, hermanos, cuando una persona, cuando un pueblo, en este caso con el pueblo de Israel, fue liberado de la esclavitud, hermano, era razonable, era, digamos, propósito divino de que este pueblo no se quedara cantando su libertad y disfrutando de su libertad de otra forma, sino servirle a Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros como cristianos hoy en día, hermanos, tenemos que armarnos de ese pensamiento, que si Dios me liberó del pecado, que si Dios me ha dado una vida nueva, que si Dios ha hecho un milagro en mi vida, hermanos, no es para que yo me quede celebrando todo el tiempo aquello que Dios ha hecho, sino que nosotros, hermanos, mostremos nuestra gratitud, mostremos nuestra alegría y nuestra fiesta por esta libertad sirviéndole a Dios. Porque creo, hermanos, que no hay una realización más grande en la vida de un hijo de Dios, de un cristiano que ha disfrutado la salvación de Dios, sino, hermanos, entregarse al servicio de Dios. Entonces, bajo este argumento, Pablo dice aquí, o nos enseña acá, en el versículo 15 que hemos leído, dice: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Decíamos la semana anterior que esta pregunta y la pregunta del versículo 1 reflejan un abuso que había en la forma de pensar de los cristianos. Cuando decían, si Dios es un Dios de gracia, un Dios de perdón, bueno, entonces todo el pecado que yo cometa, Dios me lo va a perdonar. Por ahí hay una enseñanza que no es bíblica, sino que es una, digamos, una interpretación de alguien por ahí, que dice que el Señor ya nos perdonó los pecados de ayer, nos perdonó los pecados de hoy y nos perdonó todos los pecados que vamos a cometer en el futuro. O sea, esa es una forma, diríamos, muy sutil y muy, ¿qué diríamos? Sin fuerza, sin base, sin fundamento, hermanos, para creer de que Dios, que uno puede jugar con la gracia de Dios. Porque alguno podría decir, bueno, si Dios perdona todos los pecados, entonces yo voy a entregar mi vida, voy a hacer lo que yo quiera en mi vida, andar como yo quiera, pensar como yo quiera, hacer lo que yo quiera, porque al fin y al cabo Dios es bueno, Dios es un Dios de misericordia,
y Dios finalmente me va a perdonar. Esa es la forma de pensar de muchos, de que se entregan al pecado creyendo de que se puede jugar con la gracia de Dios. Ustedes recuerdan a Ananías y Zafira en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estos dos quisieron jugar con la gracia de Dios, quisieron burlar a Dios, quisieron darle la vuelta a Dios a través de sus pensamientos y a través de sus argumentos, y trataron de engañar a Dios, haciéndose pasar por personas generosas, pero que realmente su corazón estaba cautivo, hermanos, de la codicia del dinero. Pero como nadie puede engañar a Dios, porque Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe lo que usted está pensando ahora ahí sentado. Dios conoce lo que hay en las intenciones, incluso de nuestro corazón. Hermanos amados, ante esta realidad, ante esta verdad, definitivamente lo que tenemos que hacer es reconocer la grandeza de Dios y pedirle que nos ayude para poder vivir, hermanos, una vida de santidad, ¿verdad? Y que no podamos jugar con la gracia de Dios, que no estemos creyendo, hermanos, que Dios va a perdonar nuestros pecados si nosotros de manera injustificable cometemos o hacemos las cosas que a Dios le agraden, no le agradan. Entonces es importante, la Biblia dice de ninguna manera, es decir, es una forma de pensar diferente. Y aquí viene en el versículo 16, aquí habla de esta esclavitud que produce servicio a la causa de la carne o a la causa del Señor. Porque dice en el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? O sea que el estar, hermano, esclavizado a algo, prácticamente obliga a que esta persona viva en obediencia para los fines de aquel que lo ha gobernado. En este caso, hermanos, cuando la carne gobierna el corazón de una persona, esa autoridad, ese poder de la carne, lo que hace es llevar al hombre a someterse de manera como un siervo, hermanos, a todo lo que es desagradable a Dios, a todo lo que no glorifica a Dios. Cuando el pecado gobierna el corazón de una persona, esta persona se va a convertir en un obediente y fiel hacedor de las cosas, hermanos, que no glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque está bajo esclavitud. Así como el esclavo en aquel tiempo, hermanos, que estaba sometido a la voluntad de aquel que lo compraba. Fíjense cómo era de degradante la esclavitud en aquel tiempo, en el tiempo bíblico. Que la persona era comprada por dinero. ¿Cómo se puede comprar una persona por dinero? Si todos los seres humanos somos iguales delante de Dios. Y que no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. La diferencia lo hacemos los hombres con el dinero, con la intelectualidad de las personas, y colocamos personas en estratos superiores a otras personas, y eso, hermano, no está en el corazón de Dios. Pero la esclavitud era así, tan degradante, se compraba por dinero como quien se compra un caballo, un burro, una oveja, una cabra en un mercado. Se le quitaba todo derecho que esta persona tenía. No tenía derecho a ponerse un nombre, no tenía derecho a casarse, no tenía derecho a tener hijos. Y sobre eso, hermanos, el esclavo tenía que estar totalmente, 100%, sometido en obediencia a los dictámenes o a la voluntad del amo. Entonces Pablo está tomando esa figura de lo que es el concepto, hermanos, de la esclavitud en aquel tiempo, para decir que aquel que es esclavo del pecado va a obedecerle los instintos, los deseos del pecado para hacerlos, para llevarlos al campo de la práctica. De ahí, hermanos, que cuando, digamos, hay un pecado en nuestra vida que es incidente, un pecado que de continuo, que no lo podemos superar, que
se pide perdón y al día siguiente está haciendo lo mismo, eso significa esclavitud. Eso significa, esa es una evidencia que una persona está sometida, hermanos, a una esclavitud de pecado. ¿Por qué? Porque esa misma esclavitud produce la obediencia hacia las cosas pecaminosas que desagradan a Dios. Y dice aquí la palabra que el pecado, hermanos, que reina en una persona, que lo lleva a hacer prácticas desagradables de lo que no agrada a Dios, dice, producirá muerte. Porque dice el versículo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte. Y hablamos de la muerte, de lo que significa aquí la palabra muerte. Muerte en 3 dimensiones para recordarlo. Muerte espiritual, separados de Dios, sin comunión con Dios. Muerte física, que es la que se produce cuando la parte espiritual del hombre y el cuerpo se separan y nos llevan al cementerio y nos entierran, hermano. Pero la muerte más grave que produce el pecado es la muerte eterna. La muerte, hermano, la segunda muerte le llama el libro de Apocalipsis, que es la separación del alma del hombre por toda la eternidad en el infierno. Eso es lo que se conoce como la segunda muerte en las Escrituras. Así que, hermanos, la esclavitud del pecado nos lleva en obediencia a hacer lo que desagrada a Dios, y esta práctica nos lleva precisamente a la muerte. Ahora, ve aquí lo lindo, hermanos, porque esta misma ley de la esclavitud, así de difícil y de dura, rígida que es, también el apóstol Pablo la aplica a la vida espiritual de aquellos que hemos sido liberados del pecado. Si usted y yo hemos sido liberados del pecado porque entregamos nuestra vida a Cristo, entregamos nuestro corazón a Cristo, ahora nos hemos convertido en el sentido positivo, hermanos, como esclavos de Dios para hacer su voluntad, y a través de su voluntad, hermanos, nosotros tener vida eterna. Gloria al Señor. O sea que todo cristiano, en el sentido positivo, se ha convertido en un esclavo de Dios. Pero esta no es igual a la esclavitud, hermanos, que se daba en el tiempo de Pablo, una esclavitud cruel, sino que ahora nosotros, por decirlo de esta manera, utilizando la misma figura que usa Pablo acá, somos esclavos de la gracia de Dios, esclavos de la misericordia de Dios, esclavos, hermanos, del favor de Dios, de la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y esta esclavitud, hermanos, produce vida. Esta esclavitud nos lleva a la plenitud de Dios. Cuando Israel fue liberado de Egipto, fue liberado, hermanos, de una esclavitud cruel, de muerte, de sufrimiento, de destrucción. Pero cuando ellos fueron liberados y fueron llamados a la tierra prometida, se convirtieron, hermanos, en un pueblo que debería de servir a Dios. Hermanos, usted y yo hemos sido llamados ante el milagro de la conversión, ante el milagro del perdón, ante el milagro, hermanos, de la liberación del pecado. Dios nos ha hecho sus siervos. Él quiere que usted y yo nos dediquemos a su servicio, a su gloria. Así que por amor somos esclavos de Cristo. Lo que decía el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe esta carta a los romanos en el capítulo 1, fíjese qué interesante cómo Pablo utiliza la esclavitud en el sentido positivo. Con Dios, dice el versículo 1, Pablo, ¿qué usa la palabra ahí Pablo? Dice Pablo, siervo. Y en el original es esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y de la misma manera, cada hijo de Dios, liberado del poder de la carne y del pecado, nos convertimos automáticamente en esclavos de Jesucristo.
Es decir, hermano, en todos aquellos que vamos a vivir para la gloria de Cristo, vamos a vivir para servir a Cristo, vamos a vivir para los intereses del reino de Dios, vamos a vivir, hermanos, para que cada día en nuestra vida, donde sea y en cualquier circunstancia que nos encontremos, hermanos, vamos a poner a Cristo primero. Y vamos a vivir para los intereses del reino de Dios y no para mis intereses. Que es el problema de muchos cristianos, hermanos, que viven en las iglesias, pero están viviendo o buscando realizar sus propios intereses y no los intereses del reino de Dios. Pero la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si usted realmente quiere prosperar, hermano, en su vida, algunos buscan la prosperidad porque suena bonito, ¿verdad? Prosperidad, éxito. Palabra técnica que habla de las personas que logran el éxito. ¿Y cómo mide el éxito el hombre? Tener dinero, tener fama, tener poder, tener posesiones, tener riquezas. A eso le llama éxito. Pero, amado hermano, el éxito verdadero que el hombre debe de buscar es entregar su vida a Jesucristo. Es servir a la causa eterna, porque Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová es el que da y Él es el que quita. Sea su nombre bendito. Entonces, amados hermanos, usted ya no es esclavo del pecado. Usted y yo ya no estamos viviendo para los intereses del diablo, para los intereses de nuestra carne que nos demanda, que nos pide que hagamos cosas, hermanos, que van en contra de la voluntad de Dios. Ahora usted y yo, liberados del pecado, hemos sido esclavos de Dios, esclavos de Cristo, para hacer su maravillosa voluntad. Y eso es lo que nosotros debemos de vivir, hermanos, cada día en nuestra vida. Ahora, con esta libertad, hermanos, en Cristo, tenemos un propósito. El versículo 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais en tiempo pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, o sea, el evangelio, a la cual fuisteis entregados. Cuando hablamos de esta libertad que ahora tenemos en Cristo y sometidos a su señorío y a su voluntad preciosa, hermanos, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? A veces nos gozamos en que ya somos cristianos, somos hijos de Dios, somos personas diferentes a los demás, pero algunos todavía están viviendo sin propósito. Hermano, usted y yo hemos sido rescatados por Cristo con un propósito que lo vamos aquí, hermanos, a analizar brevemente con la ayuda del Señor. Primero, en la condición antigua de no conocer a Cristo, y que esto significa ser esclavos del pecado, ¿cuáles son, hermanos, los frutos de la carne o de vivir una vida sin el dominio de Dios? Ahora, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque, bueno, cada uno de nosotros tenemos que hacer un examen, autoexamen por el Espíritu y por la palabra. ¿En qué situación estoy yo viviendo? Porque el hecho de estar dentro de una iglesia, dentro de una congregación, hermanos, no necesariamente signifique que usted ya está viviendo libre del dominio de la carne o del dominio de Satanás. Ahora, hay un pasaje de la Biblia que nos puede ayudar para descifrar si yo estoy viviendo como esclavo de Cristo o sigo viviendo como esclavo de mí, de mis pasiones y de mi carne. En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo, hermanos, de una manera muy clara, descifra cuáles son los frutos de una vida que está viviendo bajo el dominio del pecado y cuál es una vida que está viviendo bajo el dominio del Espíritu. Y ahí nosotros nos podemos identificar y decir, bueno, después de leer esta palabra, yo estoy viviendo entonces bajo el dominio del Espíritu. Gloria a Dios por eso. O puede decir, yo ya soy cristiano, acepté a Cristo hace unos años, pero todavía estoy viviendo bajo el dominio de la carne.
bajo el dominio del pecado que nos lleva a hacer cosas, hermanos, que no agradan al Señor. Y esa es la intención de Pablo cuando dice en el versículo 16 de Gálatas 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los deseos, hermanos, de la naturaleza que está dominada por el pecado, que nos pide pecado. Porque el pecado se alimenta de pecado. La santidad se alimenta de lo puro, de lo recto. Pero el pecado, hermanos, se alimenta del pecado. Es carnívoro el pecado, ¿verdad? Porque se alimenta de todo aquello, hermanos, que no agradan al Señor. Pero dice la Biblia que el camino del cristiano tiene que ser andar en el Espíritu. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? Es vivir bajo el dominio de Dios. Es vivir bajo el dominio del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver los resultados, hermanos, cuando ese dominio del Espíritu realmente estamos sometidos a él. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? No son todas las que están aquí, pero algunas. ¿Cuáles son las obras de la carne? Es decir, que evidencian que un cristiano todavía está viviendo bajo el dominio del pecado. Dice, adulterio. ¿Hay evangélicos que viven adulterio? Sí. ¿Que viven en fornicación? Sí. ¿Que viven en inmundicias o lascivias, que tiene que ver con un exceso incontrolable en el área sexual? Sí. Idolatrías. Algunos ya no, a lo mejor ya no adoran una figura, digamos, que antes adoraban como un ídolo, pero adoran el dinero. Por favor, nunca diga, si usted ya es cristiano, nunca diga yo adoro a mi esposo, adoro a mi esposa, dicen algunos, adoro a mis padres, dice, adoro a mis hijos, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él únicamente servirás, dice la Biblia. La palabra adoración no se puede, hermanos, aplicar a ninguna persona. La palabra adoración es un acto de respeto y de sometimiento, de reconocimiento, hermanos, de la grandeza de Dios en nuestra vida. Así es que a veces cometemos el pecado de idolatría, adorando a la familia, adorando el dinero, adorando el trabajo. Algunos viven para trabajar, hermanos, y tantas cosas. Algunos adoran el sexo, porque siempre están pensando en eso y siempre están queriendo ver cómo consiguen suplir los instintos en esta área, hermano. Mire, en estos días atrás murió un personaje en los Estados Unidos, el que inició la famosa revista Playboy. Y allá en los Estados Unidos hubo sacaron muchos artículos de este personaje. Y entre uno de ellos leía que decía que era el hombre que había revolucionado el concepto del sexo en los Estados Unidos, y yo diría en el mundo entero. La verdad que no es que revolucionó lo que es el sexo, sino que propagó, hermanos, una degeneración en el sexo. Porque claramente en la Biblia está establecido, hermanos, lo que es la relación sexual, que es buena y fue creada por Dios dentro del marco del matrimonio. Pero este hombre magnificó la sexualidad, hermanos, a través de la prostitución, a través del adulterio y a través de la poligamia y una serie de términos o prácticas que van en contra definitivamente, hermanos, de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, de los principios de Dios. Y eso también se llama idolatría. La idolatría, el sexo, la hechicería. Dice enemistades. Hay algunos que son, diríamos, que les gusta andar peleando. Eso también es fruto de la carne. Los que son iracundos, que rápido se les calientan las orejas, que rápido explotan,
que rápido gritan, que no tienen un dominio para poder soportar alguna ofensa o soportar algo que va en contra de lo que ellos quieren hacer. Hermanos amados, enemistades, dice pleitos, celos. ¿Habrá algún celoso aquí? ¿Habrá alguna celosa aquí? Iras, contiendas, disensiones, o sea, dividir a las personas a través de palabras, de hechos, herejías, que algunos andan hablando, dice Dios, pero no dijo Dios nada. Están predicando su propio mensaje, su propia interpretación de las Escrituras. Están hablando cosas que no entienden, dijo Pablo, ¿verdad? Herejía significa, hermano, distorsionar el mensaje de la Biblia, el mensaje, la doctrina de Cristo. Cuando una persona, hermano, degenera la doctrina sana del Evangelio, es un hereje. Envidias. ¿Alguien envidioso aquí? Homicidios. Pero no solamente se trata de los homicidios de quitarle la vida físicamente a una persona, sino también se puede cometer homicidio con la lengua. Porque dice la Biblia que en la lengua está el poder de matar y de dar vida. O sea, se puede, hermanos, a través de las calumnias y otro tipo de expresiones de los labios, cometer homicidio, borracheras. Algunos todavía no, mire hermano, yo me tomo una mi cervecita, mi traguito, lo que le llaman el trago social, ¿verdad? Es que mire, si no me tomo el traguito con los amigos, con los compañeros de trabajo, van a decir que soy un fanático religioso y que esto es, hermano, social. No, hermano, mire, todo comienza con un paso. Todo vicio comienza con un paso, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos, con Lot allá en el Antiguo Testamento? Fíjese, Lot, pasito a paso, se fue acercando a Sodoma y Gomorra, hermano. Poco a poco. De repente había dado tantos pasos que se encontró inmerso en Sodoma y Gomorra. Ya usted sabe lo que pasó. De una manera milagrosa, a última hora, como diríamos, hermanos, de emergencia. Este hombre fue rescatado de ahí, de ese lugar de perdición. Pero ¿qué lo llevó ahí? Hermanos, lo llevó paso a paso. Algunos dicen, no, una cervecita en el desayuno, otra en el almuerzo, y quiere también uno en la cena, y quizás antes de dormir otra, ya no es una, sino que son 5, 6, 7, hermano, en el día. Ya eso se llama borrachera. O los tragos. Aquí puede clasificar también la droga. Hoy que se está autorizando el uso de la marihuana en muchas naciones, hermanos, incluso aquí en América Latina, algunos se han alegrado porque sea la marihuana va a ser, ya va a estar autorizado el poder usarla. Quiero decirle, amado hermano, que aunque las leyes de un gobierno autoricen cierta práctica, pero si está en contra de la voluntad de Dios, usted y yo tenemos que respetar a Dios antes que a los hombres. Amén. Usted y yo tenemos que someternos al gobierno de la voluntad de Dios. No importa que los diputados de una nación, hermanos, de un poder legislativo en las naciones puedan dar su voto, hermanos, por ejemplo, para el aborto, para oficializar los matrimonios gay, hermano amado. Todo eso, si Dios no lo aprueba, usted y yo no tenemos que tocarlo. Lo que está bajo maldición no tenemos que tocarlo. Si Dios ha determinado maldición sobre algo, hermano amado, usted y yo nos vamos a mantener al margen de todo aquello que no glorifica a Dios, pero todo aquello que honra a Dios tenemos que hacerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo, tenemos que magnificarlo para la gloria del Señor. Contiendas, envidias, homicidios, borracheras, orgías, tiene que ver con desórdenes sexuales y cosas semejantes. O sea, la lista sigue. Y vea la sentencia: acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios, aunque vayan el domingo a la iglesia, hermano. Aunque tengan una Biblia de todos colores que les dé con los zapatos, hermano, o con la corbata. Pero, hermanos, si Dios ha condenado las cosas que no debemos de tocar, entonces dice que los que toquen lo que Dios ha determinado que no debe de tocarse, dice, no heredarán el reino de Dios. Así que estos pecados y muchos más nos llevan, hermanos, a hacer un examen de nuestro corazón. Señor, ¿habrá alguna idolatría en mi corazón? ¿Habrá algún desorden en algún área de mi vida? ¿En la sexualidad? ¿En el uso de la lengua? ¿En mi manera como trato a las demás personas? Y aquí viene la otra parte, hermanos. Aquí vienen algunas evidencias de que usted y yo estamos viviendo bajo el dominio del Espíritu Santo. Mas el fruto, versículo 22, del Espíritu, es decir, lo que se produce cuando un cristiano está entregado al Espíritu, está viviendo bajo la esclavitud de Cristo, bajo la esclavitud del amor, de la misericordia, hermanos, de la rectitud, de la integridad, que es el carácter de Cristo. Hermanos, estos son los resultados que evidencian vivir bajo el señorío del Espíritu. Amor. Estamos amando, hermanos, el mandamiento, el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y otro dice, con todas tus fuerzas. Estamos amando a Dios en esa dimensión, hermanos. Estamos amando a Dios, lo hemos puesto a Él como el primer lugar en nuestra vida, como nuestra alta prioridad. Dios tiene que ser el primero en nuestro corazón. Dios tiene que estar, hermanos, sentado en el control de nuestra vida. Dios tiene que estar sentado en el trono de nuestro corazón. Él tiene que ser la persona que tenga preeminencia en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestros deseos. Hermano, todo lo que hagamos, Dios tiene que ser la persona más relevante en nuestra vida. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová significa obediencia, significa respeto, significa sumisión a la voluntad de Dios y a su persona. La persona que está viviendo, hermano, sometido en el temor de Dios a Cristo, esta persona, dice, es sabia. Y el temor a Dios es apartarse de lo malo, hacer lo que a Dios le agrada y renunciar a todo aquello que no glorifica a Dios, hermanos, en nuestra vida. Amor, gozo. ¿Tiene gozo? Amén, hermanos. Algunos dicen gozo, sí, dice, pero les veo cara de tristeza, hermano. Se ven así un poco apagaditos, un poco. Es que usted no sabe las pruebas que estoy pasando, hermano. Pero la Biblia dice que el gozo de Dios es la fortaleza de nuestra vida. O sea, hermanos, que aún en medio de la adversidad, el gozo, la alegría, la paz de Dios, hermanos, esa tranquilidad, esa seguridad de que Dios está conmigo, me da alegría, me da gozo, me entusiasma saber de que no estoy solo, Dios está conmigo, me va a ayudar, su gracia me va a sostener. Gozo, paz, paciencia. ¿Hay paciencia en el pueblo? Benignidad, ser benigno, o sea, misericordioso. Bondad, ser una persona bondadosa, una persona que se deja usar para suplir, para ayudar, para mostrar el amor, la caridad de Dios a aquellos que lo necesitan. Fe, que se traduce como fidelidad. Una persona que está viviendo bajo el gobierno, hermanos, del Espíritu Santo, es fiel como cónyuge, es fiel como padre, es fiel como hijo, es fiel como ministro, es fiel como líder, es fiel como hermano en Cristo, es fiel en darle sus diezmos al Señor,
Es fiel en darle las ofrendas que a Dios le corresponden. Es fiel, hermano, en todos los campos de su vida. Una persona que está viviendo bajo el dominio del Espíritu Santo, hermanos, hay que contratarlo de inmediato porque es una persona que es fiel. Una persona que realmente va a dar testimonio de su entrega y de su fidelidad en todos los campos de la vida. Mansedumbre, una persona mansa. Algunos dicen, mire, yo puedo ser manso, pero no menso. No, es que ser menso es otra cosa, hermano. Pero aquí la Biblia dice mansedumbre, que significa una persona que es dócil a Dios para ser guiado y conducido, hermanos, de acuerdo a los propósitos del Señor en su vida. Usted y yo tenemos que ser mansos como Cristo. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Algunos dicen, mira, a mí nadie va a hacer lo que quiera conmigo. Yo no soy menso. No, déjese conducir por Dios. Déjese guiar por Dios. El que es manso oye la voz de Dios. El que es manso sigue la dirección que el Espíritu Santo le da en su vida. No toma decisiones, hermanos, que van arrebatadas o que apresuradas, sino que sabe esperar la guianza, la dirección del Espíritu Santo. Dice que es una persona templada o templanza. La palabra templanza significa una persona que tiene dominio propio, ¿verdad? Que sabe actuar en el momento que debe de actuar, ¿verdad? Que sus sentimientos no se alteran al grado que lo obligan, por ejemplo, a reaccionar contra una provocación. Doy gracias a Dios por las esposas que no se dejan provocar por algunas acciones de los esposos, sino que son templadas, templanza, saben esperar, no se apresuran a tirar la cacerola al esposo o a los hijos, a agarrarlos como, ¿verdad?, para desquitar su malestar, su ira, sino que son personas que saben esperar para actuar, saben esperar para decir, porque muchas veces, hermanos, con lo que decimos le echamos más leña al fuego en los problemas. En vez de resolver los problemas, el que no tiene dominio propio lo que hace es encender más el fuego, hermanos, con lo que dice. Por eso dice mi esposa que calladita las hermanas se ven más bonitas, dice. Y los hermanos también se ven más guapos calladitos. Volvamos aquí a Romanos. Entonces, ¿a qué lado estamos, hermanos? Cada uno aquí, no voy a pedir que se levante la mano, sino que cada uno por el Espíritu. ¿Estoy al lado del dominio de la carne? O gracias a Dios estoy al lado del dominio del Espíritu. El Espíritu Santo, me estoy sometiendo al Espíritu. Soy esclavo de Cristo. Ya no soy esclavo de mis pasiones y de mis reacciones. Ahora soy esclavo de Cristo por amor. Él está gobernando. Estoy procurando que Cristo cada día, hermano, gobierne mi vida. Fíjese qué interesante, porque la conversión se efectúa precisamente cuando obedecemos la verdad. Por eso dice aquí el versículo que hemos leído, el 17, dice: habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando usted y yo oímos el Evangelio y aceptamos, hermanos, el mensaje de la salvación que está allí en Cristo Jesús, es cuando nacemos de nuevo. Y mencionábamos la semana anterior que el proceso que se inicia ahí, después de la conversión, hermanos, es la santificación. Cuando nos convertimos a Cristo, Él nos perdona de hoy hacia el pasado. Pero cuando nos convertimos a Cristo, se inicia un proceso que la Biblia le llama de santificación, que nos va a seguir todos los días hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que Cristo venga. Ahora, ve qué interesante, porque la santificación se dice que es el proceso a través del cual Dios limpia
espiritualmente del pecado a sus hijos con el fin de purificarlos para sus propósitos, es decir, para que nosotros seamos los instrumentos de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos continuamente estar yendo a la presencia de Dios. No permita que se acumule alguna falta, algún pecado. Los pecados ocultos, hermanos, pueden producir un cáncer espiritual que puede llevarnos a la muerte espiritual. Por eso el pecado, hermanos, tenemos que, como hijos de Dios todavía, estamos sometidos en esta carne que está todavía bajo, hermano, juicio, que un día el Señor la va a transformar y nos lleva muchas veces a cometer pecados aún ya siendo cristianos. Pero el Señor quiere que a través de la santificación, dice el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Se está hablando del tiempo pasado, que no había freno en nuestra vida y hacíamos toda clase de pecados y aún dábamos gracias por ese tipo de vida licenciosa, esa vida, hermano, sucia, esa vida desagradable a Dios. Pero dice, así ahora, o sea, ahora que estamos en Cristo, dice, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, antes de conocer a Cristo no teníamos freno, hermano, carro sin freno, hacer de todo lo que se nos ocurría. Pero ahora en Cristo ya tenemos freno, hermano. El freno se llama el Espíritu Santo, se llama la verdad de Dios, se llama la palabra de Dios, que yo tengo que vivirla para mi propia bendición, para mi propio provecho. Entonces ya como cristianos usted y yo estamos pasando, hermanos, este proceso cada día, el proceso de la santificación. Señor, perdóname porque pensé esto que sé que no está de acuerdo a tu voluntad. Señor, dije estas palabras que llevaron a lo mejor dolor a mi familia o a mi hermano o al jefe o a cualquier persona, al vecino. Señor, perdóname por haber pensado esto, perdóname cualquier pecado, hermanos, que sea. Nosotros tenemos que llevarlo a los pies de Cristo. Eso se llama santificación. Tenemos la palabra, tenemos al Espíritu y tenemos la sangre de Cristo, hermanos, para vivir una vida limpia delante del Señor. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros hagamos, porque ya no tenemos que vivir para el pecado, hermano, sino que ahora tenemos que vivir para Dios. Y cuando hay una santificación de nuestra vida, vamos a ser útiles en las manos de Dios. Mire ahí las sillas vacías que están ahí a su alrededor. De alguna manera refleja, hermanos, nuestra falta de compromiso con las almas. El vecino quiere que viva como quiera, se va a perder, se va a ir al infierno, hay que se vaya al infierno. Nuestro país, hermanos, que está tan asediado por la corrupción, por la violencia, por la maldad, por la idolatría, por la hechicería, por cuantos pecados horrendos, hermanos, que se cometen en este país, y los cristianos, bueno, así está el mundo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer mucho. Podemos clamar por las almas para que se conviertan a Cristo. Podemos predicar la palabra, podemos dar testimonio de Cristo, podemos, hermanos, hablarle a las almas hasta la saciedad, hasta que la palabra, hermanos, pueda romper esa esclavitud y puedan ellos venir a los pies del Señor Jesucristo, porque eso es lo que Dios dice, hermanos, en su palabra. Y vamos a leer aquí algunos versículos rápidamente, ya el tiempo se agota. Por favor, que esta palabra haga su obra en nosotros. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vea el versículo 11 que hace la diferencia. Y esto erais, es decir, en el pasado, antes de conocer a Cristo. Y esto erais algunos. Vea qué precioso lo que dice. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Es decir, hay un pasado dedicado, esclavizado al pecado, pero ahora, dice Pablo, ahora que ya estamos en Cristo, hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados por la gracia de Dios. Entonces, marca, hermanos, una diferencia de lo que ahora nosotros estamos viviendo en Cristo Jesús. En Efesios capítulo, vamos primero Gálatas, bueno, ya leímos, Efesios capítulo 4, por favor ahí rápidamente, versículo 24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual ya en Cristo, hermanos, ya en Cristo estamos vestidos de un nuevo hombre, tenemos una nueva creación, estamos viviendo en la justicia de Dios, estamos viviendo en la santidad de Dios, estamos viviendo en la verdad de Dios, y por lo tanto, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no nos clavemos en la ira. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Esta es la nueva vida. Bienvenidos a la nueva vida en Cristo. Bienvenidos, hermanos, a vivir para la gloria de Cristo. Bienvenidos para hacer la obra de Cristo, los frutos de Cristo, el testimonio de Cristo que tiene que ser revelado, hermanos, a través de aquellos que ya no son esclavos del pecado y de la carne, sino que ahora somos esclavos por amor del Hijo de Dios. Y estamos viviendo para su gloria, para su alabanza en nuestras vidas. Ahora, hermanos, ya viviendo una vida distinta, una vida diferente, como lo acabamos de leer en la palabra del Señor, ¿qué más? Porque la vida limpia, hermanos, eso es un gozo. Uno duerme tranquilo. El que anda en el mal, dice la Biblia que el impío corre sin que nadie lo persiga. O sea, el que hace lo malo siente que la sombra de la justicia le va siguiendo y no tiene paz. Pero aquellos que vivimos para Cristo y que estamos descansando, hermanos, en la gracia de Jesucristo y que estamos honrando a Cristo en nuestra vida, amado hermano, dormimos tranquilos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Gloria al Señor. Vea lo que dice el apóstol Pablo en relación al propósito de esta vida de santificación a la cual ahora estamos sometidos en Cristo. Dice el versículo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. O sea, en una casa hay utensilios que se usan para cosas honrosas,
por ejemplo, una copa para cenar con la familia. Una copa se puede usar para tomar agua, se puede usar para emborracharse también. Dependiendo de cuál es, de quién es el que domina el corazón, así el instrumento será dedicado a lo santo o a lo profano. Dice, sí, versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amado hermano, ese debe de ser la meta del cristiano. Señor, yo no me voy a quedar sentado en mi iglesia, yo voy a compartir lo que tú has hecho conmigo, porque las almas que no te conozcan, Señor, y se mueran, se irán a condenación. Y tú no quieres que nadie se condene, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y nos vamos a convertir, hermanos, en instrumentos del Señor para hacer su voluntad, para cumplir los propósitos de Dios. Amado hermano, nada es más importante para Dios que la salvación de las almas. Todos los que servimos en las iglesias, hermano, todos los que somos siervos en las congregaciones, toda la congregación, los que aman a Cristo, los que se han entregado a Cristo, todos tenemos que vivir para el propósito divino. ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios? Que las almas sean salvas. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Imagínese usted, amado hermano, si una persona que viene a Cristo y le pide perdón por sus pecados y se entrega a Él, hermano, esta persona puede provocar una fiesta en el cielo. Ya me imagino, hermano, esa fiesta. Entonces, para eso vivimos usted y yo. No es solo para venir a la iglesia y gozarnos y cantar y orar y oír la palabra, cerrar la Biblia y abrirla el otro domingo, sino que es servir, instrumentos de justicia. Nos santificó para ser instrumentos, hermanos, en sus manos, para llevar el mensaje de Dios. Y con este versículo termino. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora mire estos calificativos, nos queda grande esta camisa, hermano. Linaje escogido, real sacerdocio, es un sacerdocio, hermanos, de la realeza, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿para qué? Ahí está la clave: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está el propósito de la santificación. Que usted y yo nos convirtamos, hermanos, en instrumentos en las manos de Dios para poder llevar la luz de Cristo a aquellos que están en las tinieblas, en la oscuridad, amado hermano, para llevar el amor de Cristo a aquellos que están atrapados en el odio, en el rencor de su corazón, para llevar la libertad, hermanos, que produce el evangelio a aquellos que están atrapados en religiones, en filosofías, en ateísmo y cuantas cosas, hermanos, que han bloqueado la mente y el corazón de los hombres. Para eso Cristo nos levantó a nosotros, para que seamos mensajeros de esperanza para el mundo que necesita de Jesucristo. Oremos. Padre, gracias.